Está Carlos Bianco en línea. Bianco, ¿cómo le va, jefe de asesores de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bianco, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo le va? Gusto en escucharlo. Bueno, primero, ¿qué es lo que se sabe hasta esta hora en la provincia de Buenos Aires respecto a la investigación en torno a este hecho conmocionante, por donde se lo mire, de la adulteración de cocaína que termina con la muerte de al menos 20 personas? Bueno, como efectivamente nos dice, hemos detectado en el día de ayer, de repente empezaron a llegar a las guardias de distintos hospitales de la zona de 3 de Febrero, de Hurlingham, de San Martín, bueno, también a la zona norte, Vicente López, San Isidro, en menor medida, también en Tigre, casos que coincidían en el diagnóstico, que parecían tener que ver con una intoxicación y que tenían como hilo común, digamos, como denominador común, la ingesta de cocaína, y después se confirmó que la compra de esas sustancias se habían hecho en un lugar en particular, en 3 de Febrero, en la localidad de en el distrito del municipio de 3 de Febrero. A partir de eso se puso en alerta todo el sistema sanitario de la provincia, porque siguieron llegando casos muy graves además y con un desenlace muy rápido. En el caso de los fallecimientos, a los minutos en que habían realizado la ingesta de esta sustancia, empezaban a tener síntomas muy acelerados y en muchos casos fallecieron inclusive antes de poder llegar a un nosocomio, a un hospital. A partir de eso obviamente se disparó una investigación por la noche, ayer por la tarde y después por la noche, múltiples allanamientos en donde se pudieron incautar más de 200.000 dosis de cocaína, que en principio el problema que tienen es un problema de contaminación con otros agentes, en particular con opiáceos, sí, que serían la causa que generaba los síntomas y los fallecimientos. Esa es un poco la historia, sí. Correcto. Bianco, no, perdón, estaba pidiendo al equipo de producción que quería hablar una cosa con ellos. Estaba escuchando muy atentamente lo que usted decía y quiero encontrar lo que no tengo en mi poder de sus declaraciones en un ratito para preguntarle por eso, pero ¿no da la impresión de que sea el mejor momento para un internismo explícito como el que afloró entre Bernie y Aníbal Fernández en las últimas horas, lo que ocurrió en el día de ayer? Y me da la impresión que ahí hay una cuota de responsabilidad que van a tener que asumir, porque las barbas hay que ponerlas en remojo hoy. Puede ser muy tarde, Bianco, si esto no lo abordamos a tiempo y en tiempo y forma. No, estoy de acuerdo. Ese internismo ya lo explicó el ministro de Seguridad de la Nación, no fue un error de un encargado entiendo que algún encargado de redes del ministro que reposteó un meme o algo así, en donde luego se borró y el ministro de Seguridad pidió disculpas y dijo que no había sido su instrucción, o sea pero estamos trabajando de manera coordinada, como siempre, con todas las áreas del gobierno nacional, y estoy de acuerdo con usted, nos tenemos que seguir trabajando porque son asuntos lo suficientemente graves. El problema particular de esto es que es la primera vez que esto sucede en la Argentina, por lo menos a este nivel y con esta escala. Justamente esto nos hizo llevar a estudiar un poco la situación internacional y parece que es una situación muy común en Estados Unidos y en Europa, el corte de la cocaína con algunos opiáceos, y que eso ha incrementado muchísimo. La información oficial es que ha habido cortes con opiáceos de la cocaína. Sí, con opiáceos todavía no se sabe cuál. Hay algunas sospechas, pero bueno, yo no quiero dar la información porque no es una información confirmada. Se están haciendo los estudios toxicológicos sobre la sustancia. Porque ¿el fentanilo sería? Podría ser, digamos, los efectos son similares a los que podría causar el fentanilo con una alta dosis. Pero al parecer, algo de lo que se había especulado, inclusive con un matutino porteño, hoy sin la información necesaria, creo yo, lo publicó en tapa, de una guerra de narcos, y nosotros hemos ya descartado con la evidencia que tenemos que se trate una guerra de narcos. Es solamente, me parece que un mal corte, un mal estiramiento, como se le suele decir, o sea, no en es la un pase de jerga factura de la cocaína de una banda de narcotraficantes hacia otra para quedarse con el negocio. No hay ninguna evidencia, y quienes son los expertos que yo estoy hablando hoy con el ministro Bernie y con su equipo de seguridad, lo que dicen es que no es una práctica usual si hay en disputa algún territorio pero tampoco hay indicios de las investigaciones de inteligencia criminal que haya algún tipo de inconveniente, algún tipo de inconveniente entre bandas en la zona. Por eso
la hipótesis que nosotros manejamos, que bueno, después lo tendrá que determinar la justicia, obviamente, es que esto fue un problema en el estiramiento de la cocaína con un opiáceo en proporciones que no correspondían. Hoy Bernie dijo que él estima que hay una venta aproximada de unas 200.000 dosis diarias de cocaína en la ciudad. 250.000. 250.000. Sí, en el AMBA, incluyendo Capital. ¿Cómo se puede estimar algo que es absolutamente ilegal y que supuestamente se desconoce, porque de lo contrario estarían detenidos y por consecuencia estaría cortado el circuito de lo ilegal? No lo sé porque no soy un experto, pero en todas las situaciones se hacen estimaciones. De hecho hay informes... Sí. Por favor. Hay informes de Naciones Unidas, de distintas oficinas de Naciones Unidas, que estiman el consumo de los distintos estupefacientes en todo el mundo. Es una práctica extendida en el mundo, inclusive en el mundo de las políticas públicas y en el mundo académico, sobre la base seguramente de alguna muestra, alguna encuesta. Después eso se extrapola al conjunto de la población. ¿Es consciente, Bianco, de la profundidad del problema? Absolutamente, y nos preocupa muchísimo. Y yo le digo personalmente, yo no conocía este problema, yo porque no me dedico a ese tema, yo trabajé siempre de economista, más allá de mi función política. Yo no soy experto en temas de narcotráfico ni de consumo problemático, pero estuve leyendo en las últimas horas muchos artículos, estuve mirando la prensa estadounidense, etcétera. Parece que es un problema tremendamente extendido. El del corte, el estiramiento de la cocaína en principio con algunos opiáceos, y que en muchos casos eso tiene un objetivo muy claro por parte de los narcotraficantes, que es empezar a introducir el consumo directo de opiáceos en la población porque generan una adicción mucho mayor, y entonces lo hacen poniendo pequeñas dosis en la cocaína para generar la adicción también a los opiáceos y después pasar a dejar de vender cocaína a pasar a vender opiáceos, que parece, por lo que estuve estudiando durante el día de hoy en distintos trayectos que fui, bueno, fui desde febrero, ahora estoy en La Plata, etcétera, fui leyendo muy concienzudamente, parece que ese es en muchos casos la forma en que se está desarrollando en el mundo y desplazando a otras drogas como la cocaína, el consumo de opiáceos. Ahí estamos viendo con la imagen del dron todo lo que sucede desde arriba, la vista panorámica de lo que se denomina Puerta 8. Aquí está Alejandro Cancelero, un reto nos va a desmenuzar un poco de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de Puerta 8, el barrio, etcétera. Ya está Carlos Regazzoni para hablar un poco de todo esto que estamos conversando con usted. La tengo a Lourdes Marchese, que ha seguido muy de cerca y al detalle la investigación, etcétera. Quiero algunas preguntas al respecto y yo después volver sobre usted en algunas consideraciones políticas. La primera pregunta es un poco más genérica y tiene que ver justamente con esta problemática que recién mencionaban y que hablaban con Paulino, pero que yo veo que a través de por ejemplo, de Telegram, de WhatsApp, hay grupos en los cuales se vende la droga y que es totalmente natural, parece. ¿Y cómo puede ser que el Estado no esté atrás de eso para prevenir justamente antes de tener que atacar cuando ya el problema está suscitado? Es que el Estado está atrás. Lo que pasa es que a veces un grupo de WhatsApp o un Telegram es una red privada. Y para no, pero yo me meto, ¿usted se puede meter, Bianco? Entrar a su Telegram, verlo. Nunca compré drogas y nunca busqué para comprar. No sé, pero le creo, le creo. No, yo tampoco, pero me dijeron, me informaron, busqué y fácilmente y lo venden como si nada, como si fuera, no sé, al supermercado a vender un pack de lechuga y me lo mandan a mi casa, pido envío y todo. ¿Cómo puede ser que la policía no pueda llegar a eso? No, es que seguramente la policía llega a eso, pero hoy lo explicó muy claramente el ministro Bernie, porque le hicieron una pregunta similar. Le dijeron, ¿cómo puede ser que los vecinos saben dónde se vende droga y la policía no puede hacer nada? Que no es que no pueda hacer nada, sino que una intervención, una detención, un allanamiento, si no está indicado por un juez, por la justicia, y para que la justicia indique un allanamiento o una detención tiene que tener prueba, o por lo menos semiplena prueba, de que efectivamente en tal o cual lugar se vende droga. Por eso las investigaciones criminales a veces llevan 3, 4, 5, 6 meses hasta que se libera la instrucción de la justicia para el allanamiento, porque tiene que estar seguro. Yo le cuento un caso personal, porque yo soy de Quilmes, me crié en el conurbano y obviamente en mi barrio sabíamos dónde se vendían las drogas. Hicimos la denuncia en un club
del barrio, sabíamos que se vendía droga y la policía actuó, intervino, los policías en el marco de la investigación alquilaban la cancha de fútbol para verificar que la persona que estaba ahí en el club vendía droga y al tiempo, a los 3-4 meses, vino el allanamiento, hicieron el procedimiento, lo detuvieron y lo metieron preso. Por eso a veces quizás se podría trabajar con acelerar los tiempos, no digo que no, pero son cuestiones a veces difíciles de probar, sobre todo cuando son barrios tan precarios como los barrios populares, en donde quizá para poder tomar imágenes de una casa en donde alguien está comprando droga y vendiendo, no es tan sencillo, hay que internarse en los barrios, hay que poner agentes que participan de esas actividades para conocer quién es que vende, quién es que compra, etcétera, etcétera. Por eso son procesos complejos, procesos judiciales, no es que uno puede ir, que el ministro Berni puede dar, me dijeron que en esa casa venden droga, van y la revientan. No funciona así, sería ilegal además. 3 o 4 preguntas, apelo a su brevedad, Bianco, agradeciendo la generosidad. Lo primero, ¿está en evaluación que Kicillof no vaya a China y que vuelva de Rusia a la Argentina? Mira, en principio no, de hecho está en vuelo ahora. Yo me comuniqué antes de que él tome el avión, me comuniqué con él, me consultó sobre las novedades de último momento antes de subirse al avión, lo puse al corriente de cómo venían las cosas, que se había relativamente estabilizado la situación porque no estamos teniendo una cantidad mayor de intoxicaciones ni de muertes. Él tenía él barajó la posibilidad de venir directamente de Rusia. Está bien, pero en principio no. Entonces va a terminar la gira el martes en la Argentina. Salvo que sea necesario que vuelva, eso no lo descartamos, pero por ahora no creemos que sea por ahora, no creemos que sea necesario. Son todos unos caranchos y están tratando de caranchear, dijo usted, sobre la oposición respecto a cómo han planteado la discusión y demás, ¿no? Sí. Esta es una imagen que de todas maneras exime de mucho comentario lo que allí pasa. Sí. ¿Qué sería no caranchear? Haberse puesto a disposición, haber planteado eventualmente algún debate en términos serios respecto de la situación tan compleja que se vivió en el día de ayer y no tratar de sacar de manera inmediata y sin saber rédito político, porque también algunos referentes de la oposición abonaron a la hipótesis de que era una guerra narco y que la guerra narco se desataba porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires no se hacía cargo del tema del narcotráfico, cosa que ya hemos descartado como hipótesis y ya lo he explicado, que se trata fundamentalmente, de acuerdo a la evidencia que nosotros manejamos, que fue un problema en el corte, en el estiramiento de las drogas, que es un problemón, no digo que esto es menos problema que una guerra narco, los dos son problemas gravísimos, pero me parece que a veces se apresura un poco la oposición por querer sacar un rédito político instalando alguna mentira. Dije eso, y eso en la jerga, digamos, se lo llama caranchear. Sí. Ahora, ¿cómo define usted lo que pasa en el conurbano entonces, viendo la vista aérea que tenemos del dron, lo que pasa en Puerta 8 y lo que ocurre en cada lugar del conurbano donde definitivamente, por los relatos que estamos teniendo, por todo lo que ya conocíamos, vale la pena decir, algunos se encontraron con el problema en las últimas horas, muchos venimos hace muchos años hablando del tema. ¿Cómo se define esa situación? Porque yo lo que veo es que el territorio ha sido efectivamente ganado por el narcotráfico, que hay organizaciones articuladas que están combatiendo contra un Estado en muchos casos inerte o desarticulado o inconexo o con compartimentos estancos que no hablan entre sí, que no tienen una política común. No es solo, aclaro, una crítica a la actual gestión. Es lo que ha venido ocurriendo como denominador común en los últimos 10, 15 años, donde todos nos estamos viendo interpelados en una situación que a todas luces es no deseable, trágica, dramática, probablemente única, ojalá irrepetible, pero cuyos, digamos, elementos están presentes todos los días, porque todos los días muere gente por la droga en la Argentina. ¿Se entiende, secretario, dónde voy? Lo entiendo perfectamente y lo comparto. Yo creo que la situación es muy grave, lo dijo el ministro Berni, la situación es muy grave desde hace muchos años además, ¿no? Porque esto no es una situación novedosa y ni siquiera me quiero meter en índices objetivos del gobierno anterior versus el gobierno actual de delincuencia, de inseguridad,
porque los tengo y los podría presentar. Me parece que es una situación estructural ya para la Argentina en general, para la provincia de Buenos Aires en particular, la del consumo problemático, del narcotráfico, pero que además hay que mirarla en contexto. Es una situación, es un problema de todo el mundo y de América en particular, empezando por los Estados Unidos, que por eso quizás muchas veces varios de estos delitos, por ejemplo el reclutamiento de soldaditos para hacer la distribución minorista, tienen que ver con la pobreza, porque justamente esos soldaditos los contratan porque son pibes o pibas que no tienen actividad, que no van a la escuela por distintas razones o porque no tienen un ingreso, o que si tienen un ingreso es mucho menor al ingreso que pueden conseguir pasando droga. Por eso no está solo vinculado a la pobreza, porque también Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, probablemente sea el principal país que tiene problemas en materia de narcotráfico y de consumo problemático. Hay videos que son aterradores y yo me animo a decir, ojalá que en la Argentina nunca pase lo que pasa en determinados lugares de Estados Unidos, donde hay literalmente ejércitos de casi zombies circulando por las calles a partir del consumo de sustancias peligrosas. Bueno, yo le diría, ministro, que solo basta una mirada, una recorrida a las 5 o 6 de la mañana por el conurbano. No, pero eso está, eso está. Sí, yo lo sé, yo soy de Quilmes y le juro que conozco en profundidad el tema Cuelgan los comentarios, si uno va por la autopista Buenos Aires-La Plata y ve a su derecha, sin más lejos. Sí, y por Avenida La Plata en Quilmes y por la bajada de algunos barrios, lo digo porque yo vivo en Quilmes, conozco el tema y desde chico lo conozco, he tenido muchos, inclusive compañeros de escuela que fallecieron por consumo problemático de drogas, conozco bien el tema. Algunos lo asocian a que está más cerca México de la Argentina. Usted habló todo el tiempo de Estados Unidos. Me parece que no, me parece que cualitativamente la situación es distinta, a pesar de que no deja de ser problemática la Argentina. México tiene problemas, me parece que mucho más severos, inclusive de producción y de narcotráfico, mucho más severos, mucho más severos. Lo que nosotros no podemos permitir es acercarnos a esos problemas. Definitivamente, y ojalá hagamos todo lo que tengamos que hacer y esté a disposición y al alcance de todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Bianco, le mando un saludo. Gracias por la deferencia. Entiendo la urgencia de sus tiempos también, así que en honor a cumplir la palabra y demorarlo solo unos minutos, le agradezco este contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta la próxima.